entonces seguimos. Entonces nos quedamos en eso, ¿no? En que el ingreso y el egreso del paciente al centro asistencial, el fin de registrar datos basales de su estado de salud. Porque hay que hacer eso, pues obviamente cuando ingresa hay que controlarle los signos vitales para saber cómo ingresa el paciente, en qué condiciones ingresa, y cuando se va de alta, obviamente hay que controlarlo. No es que, ay, bueno, se va de alta y no, ni siquiera lo miro, no. Uno tiene que lastimosamente controlarlo, aunque hay mucha flojera, porque es una garantía que tú tienes que plasmar de que el señor o la señora o el niño o la niña se fue de ahí en plena salud. ¿Sí? No vaya a ser que llegue a su casa, le dé lo que le dé, el tipo se desmaya y se murió. Y tú así como que, ay, pero si él se fue de aquí, pero tú lo controlaste, no. Entonces ya por ahí es un problema legal. Sí o sí hay que controlarlo en el ingreso, durante y después que se va. ¿Sí? Cuando el paciente también presenta cambios en su condición funcional o presenta ciertos síntomas como dolor, calor o desmayo. Obviamente, si el paciente te dice, me siento mal, usted, así sea del ojo, o sea, me duele el ojo, usted va de una vez y le mide los signos vitales. Yo sé que es exagerado lo que digo, pero en realidad, si un paciente te dice que le duele el ojo, préstale atención, porque puede ser una hipertensión ocular, y si el nervio ocular o los vasos oculares están haciendo eso, es porque el señor tiene una hipertensión arterial. ¿Sí? Igual si le duele la cabeza, todo eso, usted tiene que ir y lo mide. Según la prescripción de enfermería o médica, en el paciente estable se requiere un control en cada turno. En el paciente de estado crítico, la monitorización de los signos vitales es una acción permanente. Eso lo saben ustedes. Obviamente, si está bajo nuestro cuidado y está en una sala normal, va a ser en cada turno. El turno de la noche no acostumbra a medir los signos vitales, pero debería de hacerlo. De hecho, hay personas que hacen hipertensión arterial durante el sueño, ¿verdad? Que se llama la hipertensión arterial silenciosa, y bueno, nadie se da cuenta porque no quiere molestar al señor ni despertarlo y nadie le quiere medir los signos vitales. Recordemos que el estar hospitalizado no es estar en un hotel, no es que va a estar una estadía placentera, y yo sé que hay que respetar el patrón de sueño, pero lastimosamente hay funciones que cumplir y eso se tiene que hacer. Antes y después del bloque quirúrgico, ¿por qué? Porque hay problemas y cambios vasomotores y isquémicos con la anestesia, y entonces obviamente no todas las personas salen del bloque quirúrgico ni entran de la misma manera. Y antes y después de la administración de medicamentos que puedan afectar el sistema respiratorio cardiovascular. Normalmente esto siempre pasa cuando utilizamos broncodilatadores, ¿verdad? O cuando colocamos diuréticos o cuando colocamos antihipertensivos, hay que controlarlo antes de darle la medicación porque a veces el paciente está por debajo de los niveles de presión y nosotros venimos y le damos la medicación porque está prescrito, porque le toca esa hora y resulta que se le baja más y el paciente se convulsiona, se desmaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los broncodilatadores, normalmente estos son esteroides, ¿verdad? Hacen vasoconstricción y broncodilatación, y como hacen eso, el paciente va a manejarte una taquicardia. Siempre te va a hacer taquicardia y te va a decir que tiene como molestia en el pecho, que siente el corazón que le late muy rápido, y por eso hay una medicación, o sea, la medicación es cuantificada. O sea, uno no se puede pasar de gotas de lo que dice. Si son 20 gotas, son 20 gotas. Si son 10 gotas, son 10 gotas. Si son 15 gotas, son 15 gotas. Y no hay que abusar de eso. ¿Sí? Equipo para tomar los signos vitales. Pues obviamente tienes que vivir con la bandeja. La bandeja va a ser tu mejor amiga. La tienes que utilizar todos los días de tu vida. O sea, no te puede faltar la tabla donde vas a escribir ni la bandeja. Y en la bandeja va a ir el estetoscopio, el termómetro digital o de mercurio, el que tengas, un recipiente para el termómetro limpio con una torunda, puede ser una gasa impregnada en alcohol y el termómetro va adentro. Bueno, ahí lo dice, en bebidas en alcohol del 70, así que ya ustedes saben. El recipiente para termómetro sucio, el tensiómetro, en realidad eso no se utiliza. Usted agarra, sacó el termómetro y lo volvió a meter ahí porque lo tienes que desinfectar, entonces, y si tienes uno solo, es uno solo. Hay que saber las cosas de la vida real, ¿no? El tensiómetro, el efinomanómetro, que es lo mismo, las torundas secas, un reloj, que normalmente ustedes tienen colocado en el brazo, o sencillamente si tienen el que se va a colgar en el uniforme, tienen que tener uno, y la bolsa de residuos. En realidad esa bolsa de residuos no existe, la bolsa de residuos está dentro de la habitación si tienen que botar algo. De resto, es muy raro que usted tenga que descartar algo
cuando vaya a medir los signos vitales. La temperatura. Entonces hablemos de temperatura. Es el equilibrio entre la producción de calor del cuerpo y la pérdida que se mide en grados. El centro de termorregulación está situado en el hipotálamo, ubicado en el sistema nervioso central, y regula el hambre, la ansiedad, la temperatura y vigilia del sueño. Y existen dos tipos de temperatura, la central y la periférica. El metabolismo basal es la tasa de utilización de energía en el cuerpo que necesita para mantener sus funciones esenciales como la respiración. El metabolismo basal disminuye con la edad y en general cuando eres más joven y es una persona mayor es su metabolismo basal. La actividad muscular, los escalofríos aumenta con el metabolismo basal. Entonces, ¿cuándo hay mecanismo de pérdida de calor? Pues con la irradiación. La transferencia de calor en forma de rayo infrarrojo desde un objeto a otro sin contacto entre ellos, persona desnuda en la habitación. Por eso es que nosotros cuando estamos por ejemplo, ahorita en invierno, si usted se para, ¿verdad? Y se va a bañar y en lo que se quita la ropa, el cuerpo de una vez se eriza por el frío, ¿sí? Porque él de alguna manera tiene que irradiar calor para mantenerte a ti caliente y protegerte del hostil del clima, o del ambiente donde estás. Y viceversa, cuando usted tiene demasiado calor, su cuerpo se pone húmedo y frío y tienes la piel fría y mojada. Y es porque él de alguna manera, pues de manera irradiada, hace que te termorregula la temperatura para adaptarte al clima o al lugar donde estés. Por convención, dispersión de calor producidas por las corrientes de aire, aires templados que rodean y corrientes de aire. Por conducción, es el paso de calor de un cuerpo a otra persona, o sea, a otras temperaturas más bajas y solo da cuando hay contacto entre ellas. Y evaporación, bueno, de la humedad procedente del aparato respiratorio, boca o piel. El mecanismo de la temperatura. La temperatura sobrepasa el nivel normal y se activan los mecanismos como vasodilatación, hiperventilación y sudoración que promueve la pérdida de calor. ¿Sí? Y se activan mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. Y eso se van a deber a unos corpúsculos que se llaman ¿cómo se llama? Los corpúsculos de Meissner, creo, que son los que te abandonan. Por eso es que cuando cuando tú tienes excesivamente frío, lo primero que tienes frío, como un témpano de hielo, son las manos y los pies. ¿Sí? ¿O no les ha pasado? Sí, siempre. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque el cuerpo abandona lo que para ellos no es esencial. Para ellos la parte distal, que es donde están los capilares, no es esencial. Esencial es proteger el corazón, los pulmones y el cerebro. Y las vísceras. Entonces, todos esos corpúsculos que tienes dentro de la piel te abandonan, te dejan y se acumulan todos en los órganos vitales. Por eso es que cuando las personas están en el Everest o cuando las personas están en un frío extremo o se pierden en la cordillera de los Andes, lo primero que se necrosa son los dedos. ¿Sí? Sí. Bien. Valoración de la temperatura. Eso lo van a buscar. Anoten ahí. Buscar los sensores de calor de la piel. Son varios. Son varios. No me acuerdo cuáles son exactamente. Bueno, me acuerdo de los de Meissner, pero no me acuerdo de los otros. Pero son varios. Entonces, seguimos. Valoración de la temperatura corporal. Pues, obviamente es un procedimiento que se realiza para medir el grado de calor del organismo humano. Bueno, no solamente el calor, es la temperatura en general. Profe, ¿eso se busca como deber y se te cree un deber y se te manda o es para clasificación? Se te entrecortó. Voy a repetir. Que si eso se busca como deber y se te crea como cuadra o costera. No, no, buscas así como que las partes de la piel, ¿no? Y te va a aparecer la piel con todas sus cositas. Y van a haber unos corpúsculos o agentes termorreguladores de la piel, puede ser así. Y te van a aparecer. Y ellos son los que van a transmitirte, pues obviamente, si tienes frío, si tienes calor y todo lo demás. Y es donde llega la información al hipotálamo y el hipotálamo pues te va a reaccionar y es el que te va a termorregular. Pero lo que quieres es que lo averigüen
para que sepan cómo es que funciona, ¿verdad? Y porque nosotros tenemos esta sensación de escalofrío cuando tenemos fiebre, esos chuchos de frío, como ustedes le dicen, ¿verdad? Y porque es que sudamos cuando ya la temperatura está bajando y porque es que los dedos y las manos se nos ponen helados, o sea, los pies y las manos se nos ponen helados cuando tenemos temperaturas altas o bajas. Claro, pero profe, igual yo preguntaba sobre qué hacer con la información, ¿tenés si hacer un deber, hacer una entrega o ya informarnos nomás para la siguiente clase o informarnos por informarnos. No, yo los mando a investigar para que sea cultura general y lo discutimos la próxima clase. Ah, está, bueno, esa era la cosa porque si no, ponía a hacer un cuadro, otra cosa. No, la tarea la voy a mandar el jueves y obviamente va a ser como un resumen de las 3 clases que vamos a ver esta semana. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿este procedimiento cómo se realiza? Pues se realiza de varias maneras. Se realiza en la región axilar, que ya habíamos comentado, a nivel rectal, ¿verdad? Que mayormente esta temperatura se toma en niños pequeños y aparte de la oral, pues esta es una de las más fidedignas que puedes tener. O sea, si tú de verdad quieres saber si tu hijo tiene fiebre totalmente, pues obviamente si no tiene edad suficiente como para mantener el termómetro en la boca, lo mejor es que lo puedas hacer es rectal. Axilar, si lo haces con un termómetro de mercurio, y anótese eso en la cabeza por si la que quiera trabajar en pediatría, ¿verdad? Temperatura axilar con termómetro de mercurio, hay que sumarle 5 décimas más al termómetro. O sea, si yo agarro y meto el termómetro en la axila del niño y me da 37.5, ese niño no tiene 37.5, ese niño tiene 38. ¿Sí? Pero profesora, ¿no dice que los de mercurio los sacaron? No se pueden usar más. Todavía se utilizan y los venden, mi niña. Todavía. Ah, acá en mi barrio, en la farmacia, no te los venden más. Ah, bueno, qué bueno. Pero sí, todavía existen. Y vas a ver mamás que capaz y lo tienen. Así que, por ejemplo, si ustedes lo llegan a ver como un objeto prehistórico, no se asusten y lo saben utilizar. Y ya saben que si van a medir la temperatura de manera axilar, tienen que subirle 5 décimas. ¿Sí? O si les toca emigrar como a mí, y emigran, mentira, llegan a emigrar a Venezuela, que lo dudo, allá todavía también existe el termómetro de mercurio, así que si les toca aprender como a mí, que les toca aprender muchas cosas, pues ya saben utilizarlo. Bueno, esta es la parte rectal y obviamente la oral, que es la más típica que existe. Estas son las partes del termómetro, que es importante saberlo, pues tiene una escala de números, tiene un tallo que es el centro, el cuello, que es lo que te va a identificar, más el bulbo, si es rectal o si es oral. Pues los tipos de termómetros son el de mercurio, que tiene un bulbo grueso, corto y redondo, para medir la temperatura rectal. Y cuando es largo y delgado, es para medir la temperatura oral. ¿Ves? Como este. O axilar. Están los termómetros digitales, que es en realidad lo que utilizamos todos los días. Y bueno, se utiliza de esa manera. Cuando apretan el botoncito, tiene diferentes mediciones. Tiene los grados centígrados y tiene los Fahrenheit. El termómetro infrarrojo, que es el que están utilizando ahora en casi todos lados, que es para medir la temperatura a distancia. ¿Qué es por qué? Porque se mide así por la irradiación. Entonces, como nosotros siempre estamos irradiando calor, es fácil, pues con termómetros infrarrojos, pues medir la temperatura. ¿Qué tan fidedigna sea? De verdad, yo no lo sé, yo no confío mucho en eso, pero sí se puede hacer. Pues obviamente los equipos que necesitas para ya medir la temperatura, es obviamente el termómetro, es obvio, la tunda de algodón o la gasa llena de alcohol, por favor, una toalla para secar la axila, en realidad eso tampoco se hace, y un bolígrafo para anotar y la gráfica de signos vitales. La técnica por medio axilar, pues obviamente te tienes que lavar las manos antes de medirle los signos vitales al paciente, eso es obvio. Explicarle al paciente el procedimiento, ellos de todas maneras te colaboran y ya de una vez saben, extraer el termómetro de la solución antiséptica, verificar que el mercurio esté por debajo si es de mercurio o que esté en cero si es digital.
Y si está húmedo o mojado, sacar la axila con una torunda, no frotar, y colocar el bulbo del termómetro en el centro de la axila. Se coloca de esa manera, así como lo ven en la imagen. Colocar el brazo y el antebrazo del paciente sobre el tórax a fin de que mantenga el termómetro en su lugar. O sea, que si ustedes le van a medir, porque todo lo hacemos de una vez, ¿no? Eso es metiéndole el termómetro, midiendo aquí por aquí la presión arterial y colocándole el saturómetro en el dedo, porque no es que no lo hacemos por partes, porque si lo hacemos por partes, obviamente nos vamos a tardar todas las 6 horas con cada paciente. Entonces, por favor, si le van a medir la presión arterial del lado izquierdo, el termómetro va del lado derecho, porque a veces cometemos el error de poner todo en un solo lado y entonces el hombre tiene que levantar el brazo para hacerte así y ya se le cayó el termómetro. Y perdimos ahí, pues, todo el tiempo que supuestamente queríamos ahorrar. Dejar el termómetro de 5 a 10 minutos. Esto normalmente pasa cuando el termómetro es de mercurio, porque el termómetro que es digital en realidad dura como máximo 1 minuto para captar la temperatura cuando está bien colocado. De 30 a 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto. Hacer la lectura colocando el termómetro a la altura de los ojos y rotándolo hasta que veas la temperatura. Con el termómetro digital no tienes necesidad de estar viendo nada porque él suena. Y cuando suena es cuando tiene la temperatura final. Ahí lo retiras, ves la cifra y luego lo apagas. Limpiar el termómetro con torundas limpias y luego secar. Registrar las medidas, obviamente. La temperatura oral o bucal, pues obviamente va a ser colocado debajo de la lengua. No es dentro de la boca, es debajo de la lengua, es sublingual. La temperatura basal se mide sublingual. A las personas inconscientes y agitados o menores de 7 años no podemos medir la temperatura de esta manera, por el riesgo que conlleva. Al tomar la temperatura bucal utilizaremos un termómetro de mercurio o uno digital, como lo habíamos explicado antes. Es el mismo procedimiento, solo que va debajo de la lengua. Y en ese sí tienes que esperar unos 2 o 3 minutos, no 5, 2 o 3 minutos. Está la temperatura rectal, que esta indica que los pacientes están inconscientes o los niños menores de 6 años de edad que se dejen. En realidad no son 6 años. En realidad es hasta los 2 años más o menos que puedes hacerlo rectal, porque ya después de esa edad, pues tú puedes mantenerle el bracito al niño y ellos entienden. No realizar dicha medición en pacientes con alguna patología rectal. Si ustedes ven que tienen hemorroides, si ustedes ven que tienen divertículos, si ustedes ven que tienen hipotonía del esfínter anal, no hacerlo, por favor. Pacientes agitados o pacientes que han sufrido alguna operación en esa zona. No a pacientes con infartos en el miocardio. Quisiera saber por qué no. ¿Tienen alguna idea de por qué con pacientes con infarto en el miocardio no? No todos a la vez. Yo ni idea. Alguien que tenga una Tampoco. idea, una luz en el camino que les ilumine. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Alguien sabe por qué no se le puede medir la temperatura rectal a un paciente con un infarto al miocardio? Uy, pero qué silencio. ¿Saben o no saben? No se me ¿Alguno ocurre, tiene Pasa profe. palabra. No. ¿Puede ser por algún grado de estrés elevado que le venga en el momento? No, nada que ver. O sea, ustedes O sea, saben de no qué sé, sucede no cuando se me hay un ocurre. infarto. O sea, los síntomas básicos de un infarto lo saben. No. No, profesor, no estoy en la cita. Bueno, normalmente cuando las personas están infartadas, lo primero que hacen es relajar esfínteres. ¿Sí? Sí, cierto. Y el relajar esfínteres quiere decir que se orina o se hace popó solo. Y si relaja esfínteres, eso es que hace una contracción y una relajación anal. ¿Sí? Y si yo le tengo metido el termómetro en el orto, si yo le tengo metido el termómetro en el ano, pues o me lo parte o me lo daña o me hace popó en la mano. Ahora sí se entendió todo. Bueno, entonces, paciente con infarto de miocardio, no se le mide la temperatura rectal. Y bueno, Bueno, es muy porque todo más claro que el raro agua. que a un adulto se le mide la temperatura rectal, pero hay niños que hacen infartos, sobre todo cuando nacen con problemas cardíacos, así que si es un niño y tiene un infarto al miocardio en curso, obviamente ustedes no van a medir la temperatura rectal. ¿Sí? Bueno, entonces,
¿Qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho todo este tiempo, pues lavarnos las manos, preparar la bandeja y realizar el procedimiento. Normalmente este paciente, si se lo van a hacer rectal, pues tiene que estar en decúbito lateral, ¿sí? Y en posición fetal, con las rodillas lo más pegadas posibles del pecho o del abdomen, y dobladito así de ladito, y ustedes sostienen las piernas, colocan con cuidado el termómetro, no hay que meterlo todo, porque si lo meten todo, corren el riesgo de que eso se vaya y se le queden las asas intestinales. Recordemos que el ano compuesto es para expulsar, ¿sí? Y cuando no está expulsando, ¿verdad? Que la gente no está pujando para movilizar, es como un ducto que succiona todo lo que tú le metes ahí. Por eso es que hay muchas personas que llegan con celulares, con pepinos, con ganchos, con cosas metidas dentro del ano, porque cuando se introducen cosas, ellos piensan que se van a quedar ahí y en realidad eso lo succiona, porque es un esfínter que siempre se está contrayendo y dilatando y se queda dentro. Lo mismo le puede pasar con el termómetro. No se mete el termómetro todo. Se mete solamente la cabecita plateada del termómetro. La cabecita plateada y como 1 milímetro más. Y ya. Y aprietas la nalguita y las quedas, o sea, lo dejas ahí. Un ratito, sosteniéndole la pierna y todo, viendo que el termómetro, por favor, no avance. Profe, Bien. que igual todo lo que acabas de decir en sí, si prestaba bastante atención en una imagen que mostraste anteriormente, que estaban con el termómetro ahí en el ano, y se veía que era la cabecita del termómetro nomás, no era mucho. Exacto. Correcto. Igualito está claro porque de verdad hay personas que no jamás han hecho esto o no lo saben hacer, no quieren preguntar porque les da pena. Y en realidad es más penoso es que te digan que por culpa del enfermero el niño terminó en quirófano o el adulto terminó en quirófano porque se le metió el termómetro en el popis y llegó hasta las heces intestinales, a que ustedes pregunten y alguien les diga hasta dónde es. ¿Sí? Esas cosas pasan. Por eso yo se las recalco, porque yo que estuve en emergencia pediátrica he visto ese tipo de cosas, entonces hay que estar pendientes con eso. ¿Sí? De resto, bueno, obviamente lo normal es esperar 2 minutos, en realidad no son de 3 a 5, son 2 minutos nada más. Recordemos que eso es una mucosa y que las mucosas adentro tienen la temperatura central, así que es muy rápido. Y bueno, nada, obviamente lavarse las manos 700.000 veces porque estás en contacto con el recto, obviamente tenemos todas las que son las bacterias entéricas propias de las heces. Bueno, entonces la valoración. Hipotermia se considera por debajo de los 35 grados. Recordemos que esto va a variar según la persona y de dónde esté ubicada, ¿sí? La normotermia, bueno, aquí dicen que es de 36 a 37 grados y en realidad para mí es de 35 a 37, ¿sí? Subfebril aquí es considerado a partir de 37.1 hasta 37.5, hipertermia 38 grados y hiperpirexia es por encima de los 40 grados. Es muy raro que una persona te llegue a 40 grados, por lo menos acá en el Uruguay. En Venezuela es muy normal que las personas lleguen hasta 41 grados con temperatura. ¿Sí? Bueno, van a haber varias temperaturas. Las que son intermitentes, que es cuando, por ejemplo, aumentó ahorita, luego le pusiste el antipirético, bajó, duró 4 horas sin fiebre y luego otra vez subió. Esas son así, intermitentes. Nunca dejan de estar febriles, ¿verdad? Pero sí tienen un espacio como de descanso, pero permanece ese foco que los hace tener la fiebre. Los remitentes, que son, de repente hace fiebre, dura un día, así, y de repente en la noche vuelve otra vez a hacer fiebre, ¿sí? O cada noche hace fiebre. Los recidivantes, que son los que el primer día tiene fiebre, luego pasan sin fiebre todo el día y al día siguiente vuelven a tener fiebre. Y la continua son fiebre, o sea, es una temperatura constante que nunca deja de ceder, ¿sí? Pues llegamos a la respiración. ¿Qué es la respiración? Pues la respiración es la entrada de oxígeno al cuerpo por acción de la inspiración y la salida de dióxido de carbono por la expiración. Es el intercambio gaseoso o el intercambio de oxígeno que realizamos en los alvéolos pulmonares y en el centro que regula la respiración, el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los tipos de respiración? Pues está la toracoabdominal y la toracocostal. En la toracocostal pues intervienen todos los músculos intercostales internos, como el pectoral, el trapecio, el supinador mayor o el supinador redondo,
y el accesorio del tórax, que se desplaza hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Y el tórax abdominal, que es el músculo principal, que es el diafragma, que se distingue por el movimiento del abdomen. De hecho, en la primera imagen, no sé si lo ven, de hecho se lo puse tipo GIF para que vean más o menos la función, ¿sí? El verde viene siendo el diafragma y obviamente el resto del tórax viene siendo la figurita completa entre el pulmón y la parte negrita, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, ajá. Entonces, las partes generales de la respiración, pues el ritmo respiratorio con regularidad de la inspiración y expiración son regulares cuando la inspiración y la expiración tienen la misma duración y en realidad eso es falso, irregulares cuando no tienen la misma duración. En realidad, el pulmón funciona 1-3 o 1-2, depende de la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto 1-2 o 1-3? Es 1 segundo y 2 segundos. Es 1 segundo inspirando, 2 segundos expirando. Que no se les borre eso de la mente. Anótenlo por ahí. ¿Cuánto dura una respiración? La respiración es un intervalo regular de 1 segundo, 2 segundos. Es 1 segundo cuando uno inspira, uno en 1 segundo retiene el oxígeno y 2 segundos para botarlo. ¿Por qué es importante eso? Porque al momento de reanimar a una persona, ¿verdad? Que es el error garrafal que siempre cometemos. El momento de reanimar a una persona, si usted está utilizando el AMBU, ¿verdad? Que es la bolsa para respiración artificial, uno siempre anda que taca, 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 taca. Eso no se usa así. No es una bolsa así. No. Eso usted tiene que ir contando en su mente. 1 y suelta suavemente hasta 2. 1 y vuelvo otra vez, porque el pulmón funciona de esa manera. Si yo le doy seguido, le doy seguido a la bolsa, lo que hago es hiperventilar y puedo hasta explotar un pulmón, porque ni controla la fuerza ni los milímetros de mercurio que le introduzco de aire, y aparte de eso lo hago de manera repetitiva sin respetar las pausas que normalmente ese músculo y ese órgano realiza. ¿Les queda claro eso? Sí. Bueno, eso ustedes lo tienen que aprender como el maestro. O sea, se graban eso. Y obviamente cuando son irregulares es porque tienen un tipo de respiración distinta, ¿verdad? Que es la que te dice si el paciente está en un distrés respiratorio, si tiene una insuficiencia respiratoria. Todo eso que le estoy diciendo es totalmente distinto. Una disnea es distinta a una insuficiencia respiratoria. Y una insuficiencia respiratoria es distinta a un distrés respiratorio. Una polinea es totalmente distinta a todo lo demás. Una ortopnea es distinta a todo lo demás. Una taquipnea, una bradipnea, todo eso es distinto, ¿sí? Y eso hay que tenerlo siempre presente. No es lo mismo decir, yo tengo un paciente que es polineico, a yo decir, tengo un paciente que tiene una apnea, por ejemplo, o una ortopnea, ¿sí? Bueno, y ahorita de todas maneras lo vamos a ver. Y bueno, la frecuencia de respiración pues se va en un número y con la cifra de FR, o yo en mi caso le aprendí a hacerlo con una X y un apóstrofe que significa por minuto. Los minutos se ponen con un apóstrofe o los segundos con 2 apóstrofes al lado de la letra. Ya se me va a apagar esto, así que ya estén pendientes para que se vuelvan a conectar. Bueno, entonces los valores normales de la respiración en un recién nacido van a ser de 30 a 50 respiraciones por minuto, más o menos va a ser el estándar. Ellos son bastante polineicos. Recordemos que su capacidad es más pequeña y que el pulmón pues obviamente está sometido a un estrés exterior porque ellos venían dentro de su pancita pues respirando por medio de su mamá. Los lactantes, ¿verdad? Mayores y menores, pues van a tener de 20 a 40 respiraciones por minuto. Esto va a ser dependiendo de cada niño y dependiendo de cada patología que tenga cada niño. Un niño normal o un escolar va a ser de 15 a 25 respiraciones por minuto. En realidad esto también va a variar según cada niño y cada edad. El adulto va a ir, no de 16, es de 12 a 20